Y bienvenidos a Volvamos a la Biblia, predicando a Cristo crucificado. Cada semana compartimos mensajes expositivos de la palabra de Dios, proclamando fielmente a Cristo y su cruz. En este tiempo, continuamos nuestro recorrido expositivo por el libro de Efesios, descubriendo lo que el Señor espera de la iglesia que Él creó, redimió y llama suya. Nos alegra que puedas acompañarnos. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los poderes cósmicos de las tinieblas presentes, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, permanecer firmes. ¿Alguna vez han mirado hacia abajo desde un avión, miles de metros sobre el suelo, y observado el curso de un río? Si lo han hecho, saben que el río serpentea de un lado a otro como la huella de una gran serpiente. Esto ocurre porque al formarse, el río siguió el camino de menor resistencia. En cambio, un canal recto requiere planificación anticipada, esfuerzo y sufrimiento, pues quienes lo construyen deben cavar y abrirse paso con trabajo arduo a través del terreno. Las vidas son así. Las vidas torcidas o injustas siguen las líneas de menor resistencia. Se doblan y se tuercen mientras se adaptan a los cambios morales de la sociedad. Y al hacerlo, vagan sin rumbo, sin certeza de su destino final. Como aquellos que cavan un canal recto, los justos determinan su meta y pagan el precio necesario para alcanzarla. Ese es el camino de Cristo. Lo que Pablo ha estado haciendo en su carta es precisamente eso, establecer la meta y el precio que debe pagarse para abrir el camino recto de la vida cristiana, guiada y dirigida por el Señor. Lo ha hecho presentando principios eternos revelados por Cristo, y luego explicándolos con aplicaciones prácticas para la vida cotidiana del creyente. La semana pasada consideramos el llamado de Pablo a ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Vimos con Eliseo en Dotán que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, y aprendimos que Dios es autosuficiente, eterno y todopoderoso. Hoy, Pablo nos lleva un paso más allá. Después de mostrarnos la realidad de la batalla, ahora revela la armadura de la gracia. El apóstol no nos dice que peleemos en nuestras fuerzas, sino que nos vistamos del mismo Señor. La armadura que describe no es adorno metafórico, es realidad espiritual. No es un disfraz religioso, sino el vestido mismo de Cristo. Muchos imaginan a Pablo forjando esta imagen mientras estaba encadenado a un soldado romano. Puede ser. Sin embargo, su inspiración va más hondo, hasta Isaías 59, donde leemos: «Se vistió de justicia como de coraza, y puso el casco de salvación en su cabeza». Es la armadura de Dios la que ahora entrega a su pueblo, la misma armadura con la que obró justicia y redención. La confía a sus hijos para resistir al enemigo. Así que nuestra tarea hoy no es inventar nuevas estrategias, sino vestir lo que Dios ya ha provisto. El enemigo es real, pero también lo es nuestra defensa. La batalla es intensa, pero la victoria es segura. Y cada pieza de esta armadura revela algo de Cristo mismo: su verdad, su justicia, su evangelio, su fe, su salvación, su palabra. Tomemos pues la armadura de Dios y hallemos nuestra fuerza no en nosotros, sino en Él. Aún así, la victoria en esta guerra espiritual no es automática.
Por eso Pablo nos amonesta a ponernos toda la armadura de Dios y mantenernos firmes contra Satanás. ¿De dónde obtuvo Pablo esta idea? He escuchado muchos sermones que señalan que quizá comenzó a pensar así al estar encadenado a un guardia romano durante su prisión. Es plausible. Podemos imaginarlo observando la armadura del soldado, pensando en la guerra espiritual y considerando qué podía ilustrar cada pieza. Es posible que algo de eso haya influido, pero me inclino a pensar que, como en tantos otros casos, Pablo tomó su imagen de la palabra de Dios. Tenía su mente llena de las doctrinas, palabras e imágenes del Antiguo Testamento, y sabía que en Isaías 59 aparece Dios poniéndose su propia armadura. Parte del pasaje dice: «Se vistió de justicia como de coraza, y se puso en la cabeza el casco de salvación». Verso 17. Como esas mismas frases las encontramos en Efesios 6, es razonable pensar que Pablo tomó de aquí la idea. Y esto importa, porque cuando Pablo habla de la armadura de Dios, no piensa solo en una armadura que Dios provee, sino en la armadura que Dios mismo viste. ¿Qué necesitamos para pelear contra Satanás? ¿Verdad? Sí, pero no cualquier verdad. La verdad de Dios, la que hallamos en la Escritura. ¿Justicia? Sí, pero no justicia humana. La justicia de Dios. ¿Evangelio? Es el Evangelio de Dios. Las buenas nuevas de Dios. ¿Paz? Es la paz de Dios. ¿Fe? Es fe de Dios, fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. ¿Salvación? Dios es salvación. Debemos estar armados con Él. ¿Estás armado con la armadura de Dios? Lo maravilloso es que la armadura de Dios nos calza perfectamente. Cuando nos la ponemos, descubrimos que es exactamente lo que necesitamos. Cuando David salió a enfrentar a Goliat, aún era un muchacho. Saúl no quería dejarlo ir sin armadura, y le ofreció la suya. Le puso el casco, la coraza y demás piezas. Pero todo le quedaba grande. Con la armadura de Saúl, David parecía un niño disfrazado. Entonces se la quitó y fue a luchar con su onda. ¿Solo con su onda? Sí, en apariencia. Pero en realidad David fue con la armadura de Dios. Si alguna vez un hombre estuvo revestido con la verdad de Dios, la justicia de Dios, el Evangelio de Dios, la paz de Dios, la fe de Dios y la salvación de Dios, fue David. Y fue invencible. Con la armadura de Dios, David no solo estaba listo para la batalla física, sino para toda batalla espiritual. David estaba listo. Estaba equipado porque llevaba puesta la armadura de Dios. Aquí en Chincha he notado algo muy interesante. Casi todas las personas que andan en moto tienen un casco. Y eso está muy bien. Es algo necesario, algo importante. Lo mismo ocurre en Canadá y en muchos otros países que he tenido el privilegio de visitar a lo largo de los años. Pero hay una diferencia que lo cambia todo. La mayoría de los motociclistas que he visto tienen un casco, pero no lo usan. Lo cargan en el brazo, lo amarran atrás como si fuera un pasajero. Hablan de lo importante que es, de lo sabio que es tenerlo, pero cuando llega el momento de subirse a la moto, lo dejan colgado. Y tú y yo sabemos muy bien, no puedes ser protegido por un casco que no llevas puesto. Puedes tenerlo cerca, puedes admirarlo, puedes incluso decir que el tuyo es mejor que los demás, pero mientras no te lo pongas, no te servirá de nada. Y así, hermanos, es como muchos creyentes tratan la armadura de Dios. Hablamos de ella, la estudiamos, hasta memorizamos la lista, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe. Pero a menos que realmente nos vistamos con ella, quedamos expuestos a cada dardo encendido del enemigo. Saber de la armadura no es lo mismo que usarla. Apreciarla no es lo mismo que confiar en ella. Necesitamos estar preparados.
Necesitamos ponérnosla, porque el único soldado que permanece firme en el día de la batalla es aquel que se encuentra vestido con la armadura de Dios. A lo largo de la Escritura, vemos un patrón de conflicto y victoria, no caos, sino el despliegue deliberado del propósito soberano de Dios. Podríamos describir la historia de la redención como una serie de 4 grandes batallas espirituales, cada una revelando más de la sabiduría y la gracia de Dios. La primera fue la batalla de Satanás contra Dios, en los albores de la creación. Fue breve. La criatura se alzó contra su Creador y fue derribada. El ángel rebelde se volvió enemigo de Dios y del hombre, pero su condena quedó sellada desde el principio. La segunda fue el asalto de Satanás contra el hombre, contra Adán en el huerto, el hombre sin pecado. Adán tenía toda ventaja, pureza, justicia, comunión perfecta con Dios. Sin embargo, cayó. Rodeado de paraíso, confió en sí mismo, y la tentación triunfó. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. La tercera fue el ataque de Satanás contra el Dios hombre, el Señor Jesucristo. A primera vista parecía que Satanás había vencido, Cristo traicionado, condenado, crucificado y sepultado. Pero lo que el enemigo quiso por victoria se volvió su derrota total. En la cruz, Jesús triunfó sobre los poderes de las tinieblas, exhibiéndolos públicamente. La aparente derrota se convirtió en la mayor victoria de la historia. La cuarta continúa hoy en cada creyente unido a Cristo. La batalla de Satanás contra el hombre o la mujer que vive en unión con el Dios hombre. También aquí el patrón se mantiene. Solos no somos rival, pero unidos a Cristo permanecemos en una fuerza que no puede fallar. Pensemos en Pedro, sincero, celoso, confiado en su propia devoción, dijo: aunque todos te abandonen, yo no. Y sin embargo, en horas, negó a su Señor 3 veces. Pedro cayó, pero no cayó definitivamente, porque antes de su caída, Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. He aquí la diferencia entre Adán y Pedro, entre ruina y redención. Adán estuvo solo y cayó por completo. Pedro estuvo bajo la intercesión de Cristo y fue restaurado. La caída de Adán muestra nuestra total incapacidad. La restauración de Pedro muestra la abogacía infalible de Cristo. Si dependemos de nosotros mismos, somos paja ante el viento. Pero unidos a Jesús, aún nuestra debilidad se convierte en plataforma para su poder. Hay un himno que dice: Señor, somos capaces. En verdad, separados de Él, no lo somos. La lección que Pedro aprendió, y que todo creyente debe aprender, es que solo en unión con Cristo podemos permanecer de pie. Nuestro valor falla, nuestra sabiduría vacila, nuestra devoción titubea, pero su fortaleza permanece para siempre. Esta es la gloria del Evangelio. Aún en nuestra mejor condición, no podríamos resistir a Satanás, pero en nuestra condición más débil, más pobre y más humillada, lo vencemos, porque Cristo ya lo ha vencido por nosotros. No importa cuán frágil sea nuestra fe, ni cuántas veces caigamos y debamos volver en arrepentimiento. El amor de Cristo jamás nos soltará. El enemigo puede rugir, pero no puede separarnos de aquel que ora por nosotros, nos sustenta y nos llama suyos. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Charles Spurgeon, uno de los pastores bautistas más conocidos y respetados de todos los tiempos, dijo una vez: a veces puede parecer que el camino de Dios es más lento, pero es seguro. Felices y sabios, más allá de toda medida, son aquellos que sin vacilar caminan en él. No hay portadores de coronas en el cielo que no hayan sido portadores de cruces aquí en la tierra. Amados,
hemos visto que la armadura de Dios no es un adorno para exhibir, sino la provisión del cielo para almas en guerra. El creyente que la descuida queda expuesto y cansado antes de que vuele la primera flecha. Pero el que se viste de Cristo cada día permanece inconmovible cuando arrecian las tormentas. Cada mañana, antes de que el día empiece, susurra esta verdad a tu corazón tembloroso: yo no soy suficiente, pero Cristo sí. Su verdad es tu cinturón. Aférrate a ella. Su justicia tu coraza. No te la quites jamás. Su evangelio tu calzado. Camina con denuedo. Su salvación tu casco. Llévalo con gozo. Su espíritu tu espada. Blándela con fe. Y su intercesión tu escudo. Refúgiate siempre tras él. La vida cristiana no es una escalada desesperada hacia el cielo. Es una fortaleza edificada sobre la roca de la gracia divina. Su fundamento es la sangre de Cristo. Sus muros son las promesas de Dios. Y su estandarte es el amor eterno. Sí, la batalla es real. El enemigo ruge, el mundo tienta, la carne se rebela, pero Cristo reina. La serpiente puede morder, pero su cabeza está aplastada. La muerte puede picar, pero su victoria ha sido quitada. La noche puede ser larga, pero el alba ya rompió en una tumba vacía. Un estratega militar experimentado dijo una vez: las batallas se ganan antes de pelearse. Con eso quería decir que la victoria depende de la preparación, de estar listos antes de que se dispare el primer tiro. Un general lo llamó prepararse bien. El mismo principio se aplica en la guerra espiritual. Nuestra victoria en Cristo no se logra en medio del combate, fue asegurada mucho antes de que la batalla comenzara. Dios, en su sabiduría eterna, hizo toda la preparación necesaria a través de la obra redentora de su Hijo, para que cuando llegue el día de la batalla podamos mantenernos firmes, no como quienes dudan del resultado, sino como quienes luchan desde la victoria y no por ella. Y ahora, a quienes aún no han venido a Cristo, escuchen la invitación del Evangelio. Fuera de él no hay armadura, ni refugio, ni paz. Puedes pulir la armadura de la moralidad o de la religión, pero el enemigo la perforará con un solo golpe. Puedes pelear valientemente con las armas del orgullo o del esfuerzo propio, pero tu fuerza fallará ante el tribunal de Dios. Solo un guerrero ha estado solo y ha prevalecido: Jesucristo, el Hijo de Dios. Entró al campo de batalla de este mundo no con espada ni lanza, sino con manos horadadas. Se enfrentó cara a cara con el pecado, la muerte y Satanás, y nos aplastó bajo sus pies. La cruz fue su campo de batalla, y la resurrección su grito de victoria. Y ahora ofrece esa victoria a todo el que deposite las armas de su rebelión y se postre ante él en fe. Ven a Cristo, soldado cansado. Deja la armadura hecha por ti mismo. Toma la suya, la armadura de gracia y verdad, de perdón y vida eterna. Que su justicia sea tu cobertura, su espíritu tu fuerza, su cruz tu estandarte. No pelees ya por la victoria, sino desde la victoria, porque la guerra ha sido ganada y el Rey de Gloria reina. Y a todo creyente, aunque tu corazón tiemble y tus manos se cansen, recuerda, peleas del lado del triunfo seguro. El capitán de tu salvación nunca ha perdido una batalla. Levanta tus ojos a los montes de Dotán. Todavía arden con carros de fuego. Eleva tu corazón a la cruz del Calvario. Aún proclama: consumado es. Levanta tu alma al Señor resucitado. Aún reina y aún intercede por los suyos. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que todos los que aman su venida digan amén. Oremos. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de poder y de misericordia, tú nos has llamado a luchar no con armas de carne, sino con la armadura invisible de la gracia. Haznos hombres y mujeres de verdad, que amemos la justicia, caminemos en paz y levantemos el escudo de la fe cuando el enemigo ataque.
Que la salvación sea nuestro gozo diario y tu palabra la espada que corta el engaño. Líbranos del orgullo de confiar en nuestras fuerzas. Enséñanos a depender del Espíritu que mora en nosotros. Danos el coraje de David ante Goliat, la fe restaurada de Pedro y la perseverancia de Pablo en cadenas. Cuando llegue el día malo, recuérdanos que estamos revestidos de Cristo. Oh capitán de nuestra salvación, guárdanos fieles hasta el fin. Y cuando termine la batalla y se asiente el polvo, recíbenos en tu reino eterno, donde las espadas serán coronas y la fe se tornará vista. A ti, oh Dios Trino, sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en Volvamos a la Biblia, predicando a Cristo crucificado. Oramos que el mensaje de hoy te haya edificado en la fe y animado en tu caminar con Cristo. Comparte este audio con alguien que también necesite escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Hasta la próxima, y que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo siempre.